Bienvenidos a la aventura humana. Rómulo Gallegos, protagonista clave en la historia política y cultural de Venezuela. Les enumero 3 hechos que lo definen como un vanguardista. Fue el primero en ser elegido por voto universal, directo, secreto, que incluyó el voto femenino. Fue el primero en fundar un partido político de masas con sus compañeros. Y en la rama artística fue el primero en fundar una compañía de cine venezolano. Forjó la instauración de la democracia en el país. Conoció el exilio en 2 ocasiones. Es una figura clave en la literatura venezolana del siglo XX, con la creación de famosas novelas, entre las cuales destaca Doña Bárbara. La vida de Rómulo Gallegos la recorreremos en 9 etapas para conocer todas las vicisitudes, talento, vocación literaria. Todo esto lo exploraremos en este episodio. Rómulo Gallegos, profesor, novelista y presidente. Durante el gobierno de Joaquín Crespo, cuando Caracas apenas tenía 55.000 habitantes, nació Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. El 2 de agosto de 1884, murió a los 85 años en Caracas, el 5 de abril de 1969. Su padre era de Villa de Cura, estado Aragua, y llega a Caracas siendo un niño, después de terminar la Guerra Federal. Rómulo fue el segundo de 8 hijos, de los cuales sobrevivieron apenas 5. Entre las influencias que tuvo de su familia, la figura de su tío Emiliano Freire fue muy importante porque le enseñó a leer y escribir. De hecho, es quien aparece en la obra, en la novela Reinaldo Solar, en el rol del tío de Manuel Alcor. La primera etapa de la vida de Rómulo Gallegos comprende los años 1884-1896. Allí estudió en el Seminario Metropolitano de Caracas en 1894. Quería ser sacerdote, pero 2 años más tarde abandona este camino por la muerte de su madre, Rita Freire, una caraqueña, quien fallece en el parto de su 8º hijo. Y esto lo obliga a trabajar y a apoyar a su padre. Su padre se llamaba Rómulo Gallegos Osío y lo ayudaba para sostener los gastos de la casa. En una segunda etapa de su vida, entre 1896 y 1903, continuó su educación en el prestigioso Colegio Sucre, en Caracas, y en este colegio tuvo la oportunidad de ser alumno de importantes educadores venezolanos de finales del siglo XIX como José Manuel Núñez Ponte. Y entre los hechos que agrupamos como parte de la tercera etapa de su biografía, que va de 1903 a 1912, está su graduación de bachiller en el Colegio Sucre y su ingreso en la Universidad Central de Venezuela a estudiar Derecho. Allí estuvo hasta 1905, cuando se vio obligado de nuevo a abandonar los estudios para tener que trabajar. Lo vamos a encontrar a los 21 años como jefe, escuchen bien, jefe de la estación del Ferrocarril Central. En esa época conoce a Teotiste Candelaria Arochaegui, oriunda de Charallave, y además el gran amor de su vida, su único amor. En esos tiempos dio su primer paso como escritor en la coordinación del seminario El Arcoíris, donde publicó su primer ensayo, Lo que somos. Y desde los comienzos del régimen militar de Juan Vicente Gómez, en 1908, se despertó el interés de artistas y escritores de expresar sus ideas liberales en pro de construir una Venezuela moderna. Y en ese contexto, un conjunto de jóvenes funda el grupo literario La Alborada,
y bautizan su revista con ese nombre. Con esta publicación se buscaba manifestar ideas liberales, articular acciones, cohesionar a los integrantes y, por supuesto, desarrollar sus talentos literarios. ¿Quiénes formaron parte de este grupo? Además de Gallegos, Enrique Sublet, Julio Planchart, Julio Horacio Rosales y Salustio González Rincones. El primer ejemplar sale a la luz el 31 de enero de 1909 y, para ser exactos, solo habían transcurrido 65 días del viaje de Cipriano Castro a Berlín a tratarse de una afección renal. En las páginas de esa edición se leen 2 notas editoriales. Durante ese tiempo que estuvo en la Alborada, Gallegos cuestionó los dramas sociales y políticos de Venezuela en artículos, en ensayos sobre educación y política. Para ese entonces, con 25 años, escribió los siguientes textos: Hombres y principios, Las causas, El respeto a la ley, Los poderes, El cuarto poder, La alianza hispanoamericana, El verdadero triunfo, Los congresos, y en varias entregas el factor educación, que era uno de sus temas fundamentales. Y así fue de activa su participación en los 8 números de la revista, entre el 31 de enero y el 28 de marzo. Este espacio crítico y libertario de Sublet, Rosales, González Rincones, Planchart y Gallegos fue clausurado en 1909 durante la administración de Juan Vicente Gómez. Sobre este tema dijo Julio Planchart lo siguiente: el gobierno de Gómez no veía ya con buenos ojos la libertad de prensa y necesitaba un diario continuador de la labor del Constitucional de Gumersindo Rivas, de tiempos de Cipriano Castro. Ya estaban hechos los arreglos para fundarlo y en breve aparecería. Entonces el gobernador de Caracas citó a los periodistas, los reunió y los increpó y les dijo cuáles eran las normas a las que debían sujetarse en sus publicaciones, y hasta uno de ellos, Leoncio Martínez, fue enviado a prisión. A la reunión convocada por el gobernador asistimos Enrique Sublet y el que esto escribe, y al salir de la reunión ambos nos dijimos: la Alborada ha muerto. Esto fue lo que dijo Julio Planchart. Y en esos años Gallegos incursionó en la dramaturgia. Para la época escribió distintas obras teatrales. Por ahora mencionaremos 2 que vieron la luz en 1909, Los listos y Los predestinados. Y en la tercera etapa de su biografía la concluiremos al regresar de comerciales. Llegamos a 1910 y para ese año se da su primera colaboración en El Cojo Ilustrado con un cuento, Las Rosas. Su creación en este tiempo fue abundante en la gran revista venezolana entre 1910 y 1915. Publicó 7 cuentos, 2 esbozos de novelas y un ensayo político. Y el 20 de junio de 1910, Enrique Sublet editó La Proclama Seminario de Combate. En esa publicación, Gallegos escribió La herencia de Alonso Quijano, aludiendo al Quijote. Y allí hace una descripción de los poetas, donde dice Gallegos: no son poetas solamente los que escriben en verso, sino los que viven en verso. Y en verso viven todos los que combaten por generosos ideales. Y ese mismo año, en este semanario, se anunciaron distintas obras teatrales. De Gallegos destacan Los ídolos
y El motor, que comprende 3 actos. Esta última obra la vi yo en Caracas hace algunos años. Y para 1911, Gallegos trabaja en la imprenta de Memorias Ministeriales, lo que le revela en una carta que le manda a Salustio González Rincones en París. Le dice: ya soy todo un cajista y de provecho, dicho sea sin modestia, que sabe ganarse 15 o 16 pesos semanales. Lo de cajista tiene que ver con que en las imprentas se llenaban cajas con los tipos, con la tipografía. Esa es la alusión a la que hace. Y llegamos a la 4ª etapa de este recorrido, que abarca desde 1912 hasta 1930. Son años fundamentales. Comenzamos con un año agridulce para él, 1912. A principios, en enero, es designado director del Colegio de Varones de Barcelona. Y casi 4 meses más tarde se casa en esa ciudad con su novia, Teotiste Arocha Egui. La ceremonia se realiza en el Valle, aquí en Caracas. La noticia agria es la muerte de su padre. Este hecho se da para finales de 1912. Gallegos regresa a Caracas, donde es nombrado ese mismo año subdirector del Colegio Federal de Caracas, que más tarde se llamaría Liceo Caracas, que hoy en día es el Liceo Andrés Bello. Hasta 1918 continuará en esta institución educativa para ir a la Escuela Normal de Caracas y volvió como director al Liceo Caracas. Ese cargo lo ocupó entre 1922 y 1930. Daba clases de filosofía y de psicología. Y en este espacio se consolida su rol político, porque en las aulas del Liceo Caracas pasaron muchos de los que 2 décadas más tarde van a invitarle a ser fundador del Partido Acción Democrática. Me refiero a la generación del 28, integrada por Raúl Leoni, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Armando Zuluaga Blanco, Clemente Parpacén, Miguel Otero Silva, Elías Toro, Isaac Pardo, Rafael Vegas, Carlos Irazábal, Ricardo Racetti, Edmundo Fernández, Nelson Imio, Antonio Anzola, Inocente Palacios, Simón Gómez Malaret, Ramón Rojas Guardia, Ángel Hugueto, Enrique García Maldonado y José Tomás Jiménez Arraiz, entre otros. Y quiero compartir con ustedes el testimonio que dejó Isaac Pardo. Lo reproduzco. Dice el doctor Pardo: los no muy dóciles alumnos del Liceo Caracas estaban agazapados en cautelosa expectativa ante el rostro áspero, la voz fuerte y el gesto autoritario de un nuevo director con fama de literato y de experimentado profesor, que irrumpía en 1922 en la acostumbrada algarabía del plantel. Las fuerzas habían de medirse cuando algunos audaces discurrieron utilizar sulfuro de carbono en una de las aulas como instrumentos de prueba. Se daban por seguras la desbandada general y la interrupción de las clases. Pero aún en los planes mejor trazados hay lugar para lo imprevisto, dice Pardo, sin alzar la voz, sin recriminaciones ni amenazas, pero con decisión y prontitud. El director hizo cerrar puertas y ventanas y sometió a sus agresores a 40 interminables minutos de tortura. Rómulo Gallegos había ganado la partida y su autoridad en el liceo no sufriría ya provocaciones o desacatos mayores. La imagen que prevaleció entonces, el ceño amenazador y el carácter como el rostro todo aristas, fue la de un personaje casi intratable. Así se expresó el autor de Fuegos bajo el agua, Isaac Pardo. Bueno, después de esta anécdota, volvamos a su carrera literaria. En 1913, un año icónico para Gallegos, aparece su primer libro, Los Aventureros, un compendio de cuentos, descrito por Simón Alberto Consalvi, uno de sus biógrafos,
como una parodia de la historia venezolana, barbarie contra civilización, guerras civiles y asaltos del poder. Durante esta etapa también participó en un semanario ilustrado bautizado La Revista. Allí aparecen sus cuentos, Un caso clínico, La Esfinge, El piano viejo. Y Gallegos continuó en el mundo del teatro. En 1915 dramatizó el cuento El milagro del año, que fue presentado en el Teatro Caracas. Y en 1917 se funda la revista Actualidades. 2 años más tarde, Gallegos colabora con 7 cuentos: Las Menganes, El cuarto de enfrente, Alma aborigen, El paréntesis, La ciudad muerta, La muerte del justo y La encrucijada, que luego sería uno de los capítulos de su primera novela, El último solar, publicada cuando Gallegos tenía 36 años de edad. Tras modificaciones y supresiones, se vuelve a publicar y él le cambia el título. Ahora se va a llamar Reinaldo Solar. Junto a Eduardo Coll compran la revista Actualidades, siendo así propietario y editor entre 1920 y 1922. Entonces Gallegos escribe un perfil del pintor Manuel Cabré y los cuentos El huésped, Ahí está ese hombre, La honra de Ñogrizando, Tejadita, Noche de Año Nuevo y La iniciación. Además, se dedicaron ediciones especiales para los estados del país. Aragua le tocó a Gallegos y visitó Las Delicias, la finca del general Gómez. Esta tarea editorial terminó en una entrevista que develó un encuentro diplomático con tensiones. Un nuevo desafío editorial se suma para el escritor con la novela semanal que apareció en 1922. Y la dificultad de tener recursos para mantener la publicación hizo que el compromiso de Gallegos por mantenerla se extendiera a asumir el rol de financista y editor. Y en menos de 4 años aumenta la creación de un universo literario con una segunda novela, La trepadora, en 1925. Una trama de amor, odio, que refleja el rol de la mujer y el paisaje y el mestizaje. Sobre esta obra se expresó Gallegos en la dedicatoria al poeta Fernando Paz Castillo en la primera edición. La trepadora es ansia de mejoramiento y por tanto implica confianza en el porvenir. Hasta ahora nuestra literatura ha sido amarga y desesperanzada, pero creo que ya es tiempo de amar y de confiar un poco. El hábito pesimista me llevó a darle al boceto de esta novela una solución trágica. Más por sobre mi voluntad consciente, la trama del asunto y el determinismo de los caracteres tendieron ellos solos, puede decirse, a la solución optimista. Así, llena de alegría y en victoria y de sereno gozo en Adelaida, la trepadora que brotó de la gleba y creció para ahogar cuanto se dejara aprisionar entre sus bejucos, termina adornando con un florido festón la aristocracia de la Casa Grande. Y en 1926 viaja por primera vez a Europa para una operación de rodilla de Teotiste, pero no ocurrió la intervención quirúrgica por los costos y la complejidad. En esa oportunidad visitaron España, Toledo, Arévalo, Ávila, Madrid y estuvieron más de un mes en París. 2 años más tarde, en 1928, los esposos viajaron por segunda vez a Europa. En mayo, en Bolonia, finalmente operaron a Teotiste de la rodilla. Y España también fue parte de este nuevo recorrido porque les interesaba conversar con los editores de Araluce. El manuscrito de la novela que se convirtió en su obra más famosa se llamaba para entonces La Coronela. Y Gallegos quiso lanzarla al mar porque no le gustaba y Teotiste lo impidió.
y en 3 meses Gallegos escribió 3 versiones diferentes y envió a sus editores la que sentía más a su gusto. Así apareció Doña Bárbara el 15 de febrero de 1929 con el sello del editorial de Araluce. Y con esta novela Gallegos alcanzó fama como un gran escritor hispanoamericano. La obra fue catalogada en Madrid para septiembre como la mejor novela del mes. El jurado estaba formado por grandes figuras de las letras: Azorín, Gabriel Miró, Eduardo Gómez de Vaquero, Pedro Sainz, Ricardo Baeza, José María Salaverría y Enrique Díez Cañedo. El simbolismo y la crítica en Doña Bárbara hicieron ruido en el gobierno de Gómez. Así que con segundas intenciones fue nombrado senador, una táctica política para que se alineara con el dictador. Para evadir ese cargo por su propia conciencia política, Gallegos regresó a España. Para entonces había caído la dictadura española del general Primo de Rivera. Y ahora vamos a la sección de preguntas. Pregunté en mi cuenta de X, ¿qué quieren saber sobre la vida de Rómulo Gallegos? Estas fueron las preguntas. ¿Es mejor cuentista que novelista? Una señora dice, yo solo leí Doña Bárbara y La Trepadora, sé que escribió sus novelas, convertidas en obras literarias, también escribió muchos cuentos. Mi pregunta, ¿cuál fue la obra literaria más hermosa de él? ¿Y cuál de su tan nutrida vida es su más importante legado aparte de sus libros? Y la tercera pregunta, ¿es cierto que el gobierno de Gómez contrató a un escritor español para que escribiera una novela parecida a Doña Bárbara? Al volver responderemos las preguntas. Vamos a responder las preguntas que quedaron pendientes del segmento anterior. La primera pregunta, ¿es mejor cuentista que novelista? Realmente Gallegos fue muy buen cuentista, pero sobre todo un gran novelista. La siguiente interrogante, ¿cuál fue la obra literaria más hermosa de él? ¿Y cuál de su tan nutrida vida es su más importante legado aparte de sus libros? El vocablo hermoso me resulta complejo. Yo diría que sus 2 novelas más importantes son Doña Bárbara y Canaima, sin dejar de lado a Reinaldo Solari, a La Trepadora, sin la menor duda. Tercera y última pregunta. ¿Es cierto que el gobierno de Gómez contrató a un escritor español para que escribiera una novela parecida a Doña Bárbara? No, el gobierno que contrató a Camilo José Cela para que escribiera La Coronela fue el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, no el de Gómez. Volvamos a la biografía de Rómulo Gallegos. Hay una etapa quinta entre 1931 y 1936 que la pasa Gallegos en el exilio en España. Pero antes, ya Gallegos, con la idea del exilio, viaja a Barlovento para investigar sobre la geografía y su gente, lo que años más tarde se va a articular en su novela Pobre Negro. Luego viajó a Guayana en un viaje de la Compañía General Aeropostal que cubría la ruta Maracaibo a Bolívar, Guasipati, Tumeremo, y allí obtuvo material para otra de sus novelas fundamentales, como fue Canaima. Los ingresos que le generaban sus 3 novelas ya publicadas no eran suficientes para vivir, por lo que asumió de nuevo un cargo extraño, jefe de ventas de la National Cash Register Company. A la par de esta responsabilidad,
invertía su tiempo en escribir con disciplina. Durante el periodo que estuvo en España, publicó 2 novelas. En 1934, Cantaclaro, y en 1935, Canaima. Alternaba su residencia entre Barcelona, Madrid y Galicia. Su hogar era punto de encuentro entre los desterrados, entre quienes nombramos Gonzalo Barrios, Isaac Pardo, Rafael Vega, Juan Oropesa, Enrique García Maldonado, Raúl García Arocha, los hermanos Jiménez Arraiz, entre otros. Y la sexta etapa de la vida de Gallegos va de 1936 a 1947 y corresponde con su regreso a Venezuela, cuando ya gozaba de una reputación extraordinaria como novelista. Su llegada se da después del fallecimiento de Gómez en 1935. Y en 1938 nace Sonia, su única hija, fruto de la adopción de una sobrina de Teotiste. Y el general Eleazar López Contreras, en su intención de impulsar el equilibrio durante su mandato, nombra a Gallegos como ministro de Instrucción Pública. Específicamente esto ocurre en marzo de 1937, pero pasan 4 meses y Gallegos renuncia al cargo. No se sintió a gusto dentro de los parámetros de la burocracia. Y ese mismo año fue elegido concejal en el Consejo Municipal del Distrito Federal y luego fue electo diputado al Congreso Nacional para el periodo 1937-1940. Y en el año 1940 fue electo presidente del Consejo Municipal del Distrito Federal y allí estuvo hasta 1941. Y a la par, su interés por las expresiones artísticas se extendió hacia otra de sus pasiones, el cine. Fundó en 1938 la primera iniciativa de industrialización del cine venezolano. Se llamó Estudios Ávila. Esta compañía filmó Juan de Calle, de temática social. El guión era de Rómulo Gallegos y fue dirigida esta película por Rafael Rivero. Se estrenó en 1941 y ese año fue bastante movido para Gallegos por distintas razones. Además del cine, fue en el ámbito político postulado a la presidencia de la República. Recordemos que las elecciones no eran directas, eran de segundo grado en el Congreso Nacional. Para esa candidatura recibe el respaldo del Consejo Municipal de Caracas, del Territorio Federal del Tamacuro. Sin embargo, Isaías Medina Angarita gana con una gran ventaja, con 120 votos, contra 13 que obtuvo Gallegos. Fue una candidatura simbólica que anunciaba a una fuerza democrática. Y también ese año continúa con sus viajes exploratorios para documentar y construir personajes de sus novelas. Esta vez recorre la Guajira venezolana. Y 2 años más tarde, en 1943, publica Sobre la misma tierra. Y además se convierte en el presidente del Partido Acción Democrática, creado el 13 de septiembre de 1941 en un acto en el Nuevo Circo de Caracas. Allí estaban junto a él Andrés Eloy Blanco, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Mario García Arocha, Ricardo Montilla y por supuesto Rómulo Betancourt y Raúl Leoni. Sigue sumando creaciones literarias y en 1942 publica El Forastero. A finales de ese año viaja a México. En la Universidad de Morelia le confieren el doctorado honoris causa. Y en ese país se adaptó Doña Bárbara, una película producida entre Venezuela y México. Con 2 te miro, mis ojos, sin los cuales estén como ciegos los tuyos. De cabeza tu juicio y tu orgullo.
entre los santos de espaldas para que no te alcance su gracia. Y Gallegos colaboró con el desarrollo del guión y la adaptación del guión para reflejar la esencia de la novela. El film se estrenó en 1943 y alcanzó un gran reconocimiento por el impacto visual, la narrativa, la dirección de Fernando de Fuentes y la actuación extraordinaria, inolvidable, de María Félix, la gran actriz mexicana. Y un año más tarde, en 1944, llega otra coproducción entre Venezuela y México con La Trepadora, su novela. Y en esta película Gallegos redacta el guión, la dirección es de Gilberto Martínez Solares, y esta dupla se repite en 1945 con otra película, La Señora de Enfrente. Y para este año se suman dos películas, adaptaciones de dos obras de Gallegos. Cantaclaro, película que llevará el mismo nombre en que el autor participa, además como dialoguista, junto con Julio Bracho, quien también dirige el audiovisual. Y la tercera, Canaima, el dios del mal, basada en su obra, fue protagonizada por Jorge Negrete y el guión y la dirección estuvo a cargo de Juan Bustillos Oro. Canaima es pues el creador del hombre macho que tanto repugna aquí al señor Ureña, como le repugna la riqueza rápida que se puede obtener desafiándolo. Los próximos años el rol político toma protagonismo y vamos a abordar su breve lapso en el gobierno. Todo eso lo vamos a profundizar en el siguiente blog. En 1945 el gobierno de Isaías Medina Angarita fue derrocado y uno de los alumnos de Gallegos, Rómulo Betancourt, presidió la Junta Revolucionaria de Gobierno. Una junta que organizó e impulsó la redacción de una nueva constitución, la de 1947. Y con base en esa Carta Magna tuvieron lugar las primeras elecciones donde las mujeres votaron. Esto es parte de lo que se vivió en la séptima etapa de la vida de Gallegos, que dura 2 años, de 1947 a 1948. Para la contienda, Acción Democrática volvió a lanzar y proclamar oficialmente a Gallegos como candidato presidencial. Ya lo había sido en 1941. Pero esta vez Gallegos fue electo presidente de la República con un porcentaje de alrededor del 74% de los votos y se convierte en el primer venezolano de la historia en haber sido electo con voto universal, directo y secreto. Y asumió el poder el 15 de febrero de 1948. La educación pública, la cultura, la economía, el tema petrolero, fueron algunos de sus focos de atención. Se rodeó de un grupo de figuras de la cultura venezolana en su gabinete. Algún ejemplo, Luis Beltrán Prieto Figueroa fue su ministro de Educación. También estuvo como ministro de Fomento Juan Pablo Pérez Alfonso, que continuó porque lo había sido durante el gobierno de Betancourt. Y el poeta Andrés Eloy Blanco fue el canciller de Rómulo Gallegos, nada menos. Y Raúl Leoni continuó siendo su ministro del Trabajo. Lo venía ese cargo desempeñando desde el gobierno de Betancourt. Y en abril recibió la invitación de Harry Truman, el presidente de los Estados Unidos, para ir a visitar la nación norteamericana. ¿Para qué? Para inaugurar la estatua de Bolívar, donada por Venezuela a una pequeña población que lleva el nombre de Bolívar en Missouri. Y por el vínculo comercial entre ambas naciones en materia petrolera, se alcanzó a incrementar la explotación de crudo
de 43% a 50% en el esquema tributario del llamado 50-50, 50% para las concesionarias y 50% para el Estado venezolano. Su mandato llegó hasta noviembre de 1948, cuando padece un golpe de Estado encabezado por su ministro de la Defensa, Carlos Delgado Chalbaud. Aunque Gallegos se negó a obedecer, los militares tomaron el poder. Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez, Luis Felipe Llovera Páez y formaron una junta militar de gobierno. Gallegos fue apresado y llevado al exilio junto a su familia. Y así llegamos a la octava etapa de su vida, que comprende 10 años de exilio entre 1948 y 1958. El 5 de diciembre de 1948 fue expulsado primero a Cuba y luego llegó a México. En México vivió entre 1949 y 1958. Seguía en pie su premisa de combatir la dictadura, además de sus esfuerzos literarios. En 1951 publica Una brizna de paja en el viento. Y en 1952 comienza a escribir Tierra bajo los pies. Y esta permaneció inédita hasta su publicación póstuma a inicios de la década de los años 70 en Venezuela. Ambas novelas retrataban la realidad de los países que le dieron acogida. En una se trataba de la dictadura de Gerardo Machado en Cuba, los reclamos universitarios, y la otra abordaba las luchas agrarias en México. Y en ese periodo, el 7 de septiembre de 1950, exactamente fallece su mujer, Teotiste Arocha de Gallegos, un golpe del que Gallegos difícilmente se recuperó. En esta década de los años 50 recibió muchísimos reconocimientos en todas partes del mundo. Doctorados honoris causa en la Universidad de Costa Rica, en 1958 en la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de los Andes, en la Universidad de Carabobo, en la Universidad del Zulia. Recibe la Orden del Libertador General San Martín, la Gran Cruz en Argentina. Y en 1954 es un año especial porque se cumplen 25 años de la publicación de Doña Bárbara y los 70 años de Rómulo Gallegos. Un año después, en 1955, suma a su filmografía la adaptación de su novela Sobre la misma tierra. La película recibió el nombre La doncella de piedra, dirigida por Miguel Delgado, quien también funge como guionista junto a Ramón Pérez Peláez y al propio Rómulo Gallegos. Para 1957 ya circula La doncella y El último patriota. Y entre 1957 y 1958 se le otorga el Premio Nacional de Literatura y además fue electo como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Y ahora pasamos a la sección de recomendación de libros. En la sección de recomendaciones de libros vinculados con el episodio, empezamos con Rómulo Gallegos y su tiempo, de Juan Liscano, un ensayo biográfico que explora la trayectoria literaria de Gallegos, su evolución como novelista, su legado, su visión crítica de la sociedad venezolana en el contexto sociopolítico del país. Liscano aborda el compromiso de Gallegos, su breve y significativo gobierno y su posterior exilio. En sus reflexiones nos acerca a este gran personaje, sus actitudes, pensamientos, mostrándonos un retrato humano. El segundo libro es imposible dejar de nombrarlo, Doña Bárbara,
la novela más representativa de Rómulo Gallegos, se desarrolla en los llanos venezolanos, el escenario perfecto para el conflicto de la obra, la lucha entre civilización y barbarie. Esta dicotomía está representada por Santos Luzardo, un joven abogado que regresa a su natal hacienda Altamira para recuperarla de las manos de la mítica Doña Bárbara, la temida terrateniente, quien personifica la arbitrariedad. La trama se complica con la aparición de Marisela, hija abandonada de Doña Bárbara, que simboliza la redención y la esperanza. Esta novela ofrece una reflexión sobre la sociedad y el anhelo de avance frente a la violencia. Ahora veamos los últimos años de Gallegos, entre 1958 y 1969, cuando recibe reconocimientos, galardones internacionales. Recibe una invitación especial en 1959 por parte de Casa de las Américas de Cuba para ser parte del jurado de su primer concurso literario. En 1960 viaja a Roma para inaugurar una estatua del Libertador, Simón Bolívar, en esa ciudad. Ese año se registraron hechos trascendentales en su vida. Se le nominó como candidato al Premio Nobel de Literatura, no lo obtuvo, lamentablemente, y fue electo para el cargo de comisionado y primer presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la OEA, un hecho muy importante. Y Gallegos estuvo ejerciendo ese cargo hasta 1963. Y en honor a su trayectoria literaria, el Estado venezolano creó el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Fue creado en 1964 para ser entregado algunos años después. Y la primera edición se celebró en 1967 y el ganador del premio fue Mario Vargas Llosa por su novela La Casa Verde. Este galardón ha sido entregado a grandes figuras como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Fernando Vallejo, Arturo Uslar Pietri. Y Gallegos falleció a los 84 años de edad en Caracas el 5 de abril de 1969 y fue sepultado junto a su esposa, Teotiste, en el Cementerio General del Sur. Para 1974, en su honor, se funda en Caracas el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELAR. Y bueno, ya conocimos los detalles de la vida de Rómulo Gallegos. Ahora vamos a ahondar en algunos aspectos importantes de su novela más reconocida, Doña Bárbara. Lo primero, allí está el mundo de las emociones primarias, las bajas pasiones. Es una novela fundamentalmente arquetipal, donde, como en una tragedia griega, ocurre el odio entre padres, hijos, y tiene un destacadísimo trabajo en los caracteres psicológicos en la novela. Por supuesto, hay un diálogo entre la civilización y la barbarie, más que un diálogo, un contraste encarnado por personajes como Lorenzo Barquero, Santos Luzardo. Y cuando ya no tenías donde caerte muerto, como dicen por aquí, te dio con la puerta de tu misma casa encima de tus narices. Marisela. Y también es la novela del despertar del deseo y de una figura arquetipal también, que es Mr. Danger. Todo eso en la primera parte de la novela. En la segunda parte aparece Ño Pernalete, Mujiquita, Juan Primito y sus famosos rebullones. Marisela crece, se hace una mujer.
Y Santos Luzardo y doña Bárbara tienen un nuevo encuentro. Y en la tercera parte de la novela, Ño Pernalete y Mujiquita y Marisela cobran mayor vida. Es una novela fundamentalmente erótica. En estos Gallegos era un verdadero maestro. Y mientras doña Bárbara pareciera irse civilizando, Santos Luzardo se va barbarizando. Doña Bárbara es una novela de profundo drama, de tristeza, pero una novela del llano venezolano. Y yo la comparo con una tragedia griega en muchísimos sentidos, ¿no? Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por ser parte de este recorrido que espero nos haya dado las claves de la vida de este gran personaje en la historia del país, uno de nuestros primeros escritores y un hombre público de grandes realizaciones también.